Hola y bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. En esta ocasión haciendo seguimiento y orientación a la experiencia número 2 de la estrategia Aprendo en Casa. Como sabemos, la emergencia sanitaria ha agudizado los problemas económicos, sociales y de salud. Frente a ello, muchas familias se han reinventado con creatividad o han emprendido iniciativas económicas empleando recursos propios. Frente a ello surge la pregunta: ¿cómo podemos promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos para el bienestar de nuestra familia y comunidad? Este cuestionamiento es el que responderemos a través de la experiencia número 2, titulada Promovemos el emprendimiento a través del uso responsable de los recursos. En esta experiencia desarrollaremos una serie de actividades en diversos cursos. Principalmente analizaremos la información sobre el manejo de los recursos, luego plantearemos y elaboraremos la propuesta de acciones y finalmente revisaremos y socializaremos nuestra propuesta de acciones creativas. Empezaremos con la actividad del curso de comunicación dirigida al primer y segundo grado de educación secundaria, titulada Analizamos textos sobre el desempleo y casos de emprendimientos. En esta oportunidad trabajaremos la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Para ello analizaremos esta lectura titulada La crisis de la COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos. Recuerda que antes de realizar la lectura es importante revisar el título y la estructura del texto y preguntarnos: ¿qué palabras del título llaman tu atención? ¿De qué manera estas palabras te ayudarán a comprender la lectura? ¿Qué información importante consideras que te brindará el texto? Una vez que has planteado algunas ideas de hipótesis sobre lo que crees que encontrarás en el texto, recién realizamos la lectura para analizar a profundidad la información del texto. Cuando analizamos una lectura es importante la identificación del tema, que, como debemos recordar, indica cuál es el asunto del texto y puede expresarse a través de una palabra o una frase breve. Recuerda que todos los textos presentan un tema. El tema no afirma ni niega, solo presenta y se observa en la repetición de la palabra clave del texto. Podemos responder a la pregunta ¿sobre qué trata el texto? Tomando en cuenta esa información, vamos a identificar el tema de esta lectura. Para ello nos vamos a ayudar de las palabras clave, es decir, aquellas que más se repiten en el texto. Entre ellas tenemos la palabra jóvenes, también la palabra consecuencias o efectos y el término crisis de la COVID-19. Entonces nos preguntamos, ¿sobre qué trata el texto? Tomando en cuenta estas palabras claves, diríamos que el texto trata sobre las consecuencias de la crisis de la COVID-19 en los jóvenes. Otro aspecto importante del análisis de los textos es identificar la idea principal, que es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el tema. Este enunciado, al que hacen referencia la mayoría de las frases, se expresa por medio de una oración y podemos identificarla respondiendo a la pregunta: ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo en este párrafo? Tomando en cuenta el análisis anterior de este texto, donde ya teníamos el tema, entonces, ¿cuál será esa idea importante sobre estas consecuencias? Leamos el texto nuevamente. La crisis de la COVID-19 afecta a los jóvenes en varios ámbitos. Los jóvenes son los que más padecen las consecuencias sociales y económicas de la pandemia y corren el riesgo de tener que seguir haciendo frente a los efectos de la misma a lo largo de toda su vida laboral y de pasar a constituir una generación de confinamiento. Según se desprende de datos recientes, los jóvenes se ven afectados de forma desproporcionada por la crisis de la COVID-19 y padecen sus consecuencias adversas en varios ámbitos, en particular, interrupción de sus programas educativos o de formación, pérdida de empleo y de ingresos y mayores dificultades para encontrar trabajo. En una nueva encuesta a escala mundial realizada por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y varios asociados de la Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes, se pone de manifiesto que más de 1 de cada 6 jóvenes encuestados ha dejado de trabajar desde que surgió la crisis de la COVID-19. Con respecto a los jóvenes que han mantenido su empleo, sus horas de trabajo han disminuido un 23%. Por otro lado, alrededor de la mitad de los jóvenes alumnos han manifestado que probablemente concluirán sus estudios con retraso y el 10% prevé que no podrán terminarlos. La OIT aboga por que se adopten a la mayor brevedad posible medidas de respuesta a nivel político a gran escala para evitar que los jóvenes padezcan consecuencias adversas a largo plazo en planos educativo, formativo y profesional. Después de esta lectura debo preguntarme, ¿qué es lo más importante que el autor
me está diciendo sobre este tema de las consecuencias de la crisis de la COVID-19 en los jóvenes? Podría ser más específica respecto a estas consecuencias y decir que los jóvenes padecen sus consecuencias adversas en varios ámbitos, en particular interrupción de sus programas educativos o de formación, pérdida de empleo y de ingresos y mayores dificultades para encontrar trabajo. Esta vendría a ser la idea principal. Recuerda que la idea es una oración. Muchas veces la podemos encontrar tal cual como está en el texto, o en otras ocasiones también podemos construir la oración de acuerdo con lo que hayamos identificado como más importante. Estoy segura que tú también puedes encontrar una segunda idea principal tomando en cuenta la información que tenemos en la parte inferior del texto. El proceso que hemos seguido para este texto deberemos realizarlo también para este segundo texto titulado Un caso de emprendimiento. Recuerda siempre realizar la hipótesis del texto, una primera lectura en donde identificas las palabras clave y posteriormente el tema, y luego una segunda lectura en donde ya identificas las ideas principales. Entonces, la actividad es la siguiente. Lee los dos textos e identifica las ideas importantes y el tema. Lo vas a completar en este cuadro. Tenemos la pregunta ¿de qué trata el texto? Es decir, el tema. ¿Qué información importante identificaste? Es decir, escribir aquí dos ideas principales de cada texto y luego responder qué tienen en común ambos textos. Recuerda que el texto A y texto B son los que hemos mostrado. Luego de completar este cuadro tendremos que identificar hechos y expresar opinión. Relacionado a este tema de hechos y opiniones, es importante recordar que esto podemos encontrarlo en cualquier situación. Lo que está mencionando es referido a lo observable. Es decir, esto es un hecho, es algo objetivo. Mientras que la segunda persona menciona que ella es experta cosechando y tostando café. El hecho de ser experta no es algo comprobado, parte de la opinión de este personaje. Entonces, los hechos son comprobables, es decir, se puede saber si son verdaderos o falsos y son objetivos, mientras que las opiniones, por el contrario, son creencias personales del autor y por ello no se puede afirmar si son verdaderas o falsas, por eso tienen carácter subjetivo. Por ejemplo, en la lectura que hemos realizado vamos a encontrar varios hechos, es decir, situaciones comprobables. Por ejemplo, una de ellas es que con respecto a los jóvenes que han mantenido su empleo, sus horas de trabajo han disminuido un 23%. Este dato o información es un hecho, ya que es comprobable, parte probablemente de una encuesta que se haya realizado. Entonces, recuerda que los hechos son datos comprobables, objetivos, reales. En el cuadro debemos escribir al menos 3 hechos de la lectura y luego opinamos sobre los hechos, es decir, escribimos lo que pensamos respecto a lo que hemos escrito aquí. Una vez que has culminado ambos cuadros, no olvides que es importante evaluar tu avance. Podemos terminar esta actividad reflexionando acerca de qué actividades te parecieron más sencillas de realizar y cuáles fueron las más difíciles y por qué. Y bien, has llegado al final de este video. Desde ya, gracias por verlo. No te olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y compartirlo para llegar a más personas. Y mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.